Bueno, hermano, le damos la bienvenida a todos y también le damos la bienvenida a aquellos hermanos que nos siguen por este medio, por las redes sociales y vamos a preparar la reunión y la verdad hoy día vamos a compartir algo que es a modo de reflexión, hermano. Creo que va a ser más una reflexión que un mensaje, que un sermón. Y yo quiero hablar un poquito en esta mañana, acerca de la vida, hermano, acerca de vivir con sabiduría. Y me gustaría ir, hermano, a Eclesiastés 9. Primero lo voy a leer en la versión Reina Valera y después quiero leerlo en la versión lenguaje actual. ¿Ya? Porque es bien interesante, hermano. Y después vamos a ir un poquito sacando algunas cosas importantes de este texto. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos las gracias por esta mañana hermosa que nos das. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de mucha bendición y de edificación para las vidas de mis hermanos, para mi vida también, Señor. Que sea un motivo también de reflexión acerca, Señor, también de la vida, de vivir también sabiamente, Señor. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a través de esta palabra, que nos ayude, Señor, a comprender un poco más, Señor, qué es vivir con sabiduría, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, a exponer esta palabra humildemente, sencillamente, Señor, y que realmente pueda, Señor, ser de buena tierra, Señor, que pueda caer en buena tierra y pueda edificar los corazones de mis hermanos y de todos aquellos que nos escuchan también, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dice así, Eclesiastés 9 del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de Dios. Todo acontece de la misma manera. A todos un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todos los que se hacen debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida,
y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Un texto de quién? Del rey Salomón, ¿cierto? ¿Ah? Hijo del rey David. Se los voy a leer ahora ya que están sentaditos, se los voy a leer en el lenguaje actual. Y de ahí vamos a ir sacando algunas cosas bien interesantes acerca de la vida, acerca de vivir en sabiduría. Vamos a ir viendo un poquito este tema. Puse todo mi empeño en entender todo y pude comprobar que todo está en las manos de Dios. En sus manos está lo que hacen los sabios y la gente honesta. Ninguno de nosotros sabe en realidad lo que son el amor y el odio. Lo mismo da ser justo que ser injusto, ser bueno o malo, puro o impuro, ofrecerle sacrificios a Dios o no ofrecérselos, pecar o no pecar, hacerle a Dios promesas o no hacérselas, pues todos tenemos un mismo final. Y eso es lo malo de todo lo que se hace en esta vida, que todos tengamos un mismo final. Además, siempre estamos pensando en la maldad. Nos pasamos la vida pensando tonterías y al fin de cuentas todos paramos en el cementerio. No hay mucho de dónde elegir, aunque mientras haya vida, hay esperanza. Por eso digo, más vale plebeyo vivo que rey muerto. Los que aún vivimos, sabemos que un día habremos de morir, pero los muertos ya no saben nada ni esperan nada, y muy pronto son olvidados. Con la muerte se acaban sus amores, sus odios, sus pasiones y su participación en todo lo que se hace en esta vida. Ánimo pues, comamos y bebamos alegres, que Dios aprueba lo que hacemos. Vistámonos bien y perfumémonos. Puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, disfrutemos de cada momento con la mujer amada. Disfrutemos cada día de esta vida sin sentido, pues solo eso nos queda después de tanto trabajar. Y todo lo que podemos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos camino a la tumba. Y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Miré hacia otro lado y vi que en esta vida no son los más veloces los que ganan la carrera, ni tampoco son los más valientes los que ganan la batalla. No siempre los sabios tienen que comer, ni los inteligentes tienen mucho dinero, ni todo el mundo quiere a la gente preparada. En realidad, todos dependemos de un momento de suerte y nunca sabemos lo que nos espera. En cualquier momento podemos caer en la desgracia y quedar atrapados como peces en la red o como pájaros en la trampa. Qué tremendas palabras de reflexión del rey Salomón. ¿Ya? En el fondo, lo que este capítulo está diciendo, o estas palabras, o esta reflexión del rey Salomón, es que todos tenemos un destino común, hermanos. Todos. La pregunta es, ¿cómo queremos vivir la vida? ¿Queremos vivir la vida
siendo insensatos o queremos vivir la vida con sabiduría? De esto trata este texto. Él reflexionaba acerca de la vida, y al final, sea justo o injusto, bueno o malo, vas a ir a parar al cementerio. El final es el mismo, ¿cierto? Ahora, entrando un poquito en el contexto, ¿qué le pidió Salomón a Dios cuando él iba a heredar el reino o había ya reemplazado a su padre, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le pidió? Sabiduría, ¿cierto? Vámonos a Crónicas, segunda de Crónicas. Un poquito más atrasito. Segunda de Crónicas. 1, y se lo voy a leer del 7 al 13. Por eso digo que esto es como una reflexión lo que vamos a compartir hoy día. ¿Lo tienen? No. ¿No? ¿Qué? Segunda de Crónicas 1, del 7 al 13. Dice así. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora a Jehová Dios tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. ¡Qué tremendo! Imagínense ustedes que se le aparezca al Señor. Hoy en día, hermano, la gente, si tú le pones a una persona aquí o tiene la oportunidad de pedir algo, ¿ustedes creen que la gente pediría sabiduría y ciencia en su vida? Pedirían, ¿cierto?, dinero, pedirían un auto, una casa, plata, buena posición. Pero este hombre, este rey, el hijo de Salomón, le pidió sabiduría y ciencia. Qué interesante, hermano, que le haya pedido eso y que no le haya pedido nada más. Por eso el Señor le dice: en el versículo, la moneda 7:13. El Señor le dice: pídeme lo que quieras, que yo te dé. O sea, el Señor le dijo: mira, pídeme lo que quieras. O sea, no había nada que él, creo que él lo que le hubiera querido pedir al Señor, Dios se lo hubiera dado. Pero él le pide sabiduría y ciencia. Y Dios le responde: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, ni bienes, ni gloria,
ni siquiera la vida de los que te quieren hacer mal. Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. O sea, también como que de alguna forma Dios se sorprende. Porque a lo mejor Dios estaba esperando que le pidiera eso. Y Él le pide sabiduría. Hay mucha gente hoy en día que hace planes. Trabajan como chinos. ¿Cierto? Juntan plata para ir de viaje, ¿cierto? Para disfrutar de la vida. Otros también hacen de su vida el tener y poseer mucho. Estamos hablando de bienes materiales, ¿cierto? Hay mucha gente que hace de su vida eso. Acumular, acumular y acumular. ¿Ah? Y andan preocupados de sus cuentas bancarias, de si les bajó el interés o les subió el interés. He conocido mucha gente así. O que se cambian de una FP, o están así, están viendo si los multifondos suben, bajan, y cuando bajan se cambian, y cuando baja este se cambian a este otro multifondo. Hay mucha gente que solo está pendiente de eso. O perdieron 5.000 pesos por aquí, pero buscan la forma de recuperarlos por acá. Pero la verdad que hay mucha gente que solo le interesa los bienes materiales. Y esto se vuelve una obsesión. O algo normal. Pero también el texto habla que hay gente que también cae en desgracia. Hay gente que también llegan a tenerlo todo. Pero caen en desgracia. Hay gente que tiene un futuro por delante, pero espectacular. Y de repente les viene la calamidad. Les vienen las cosas malas. De un momento a otro lo pierden todo. Les llega la calamidad. Y cuando llega la calamidad, llega en el momento menos apropiado. Menos apropiado. Cuando uno cree tener todo seguro en la vida, te llega la calamidad. Y esto es un poco lo que Salomón está reflexionando en este capítulo. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando empezó la pandemia, del dueño de los gimnasios Pacific Gym de Chile? Una persona, un tipo bien bonachón, joven, 45 años, no tenía más que eso. Él era el dueño de todos los Pacific Gym. Pero vino la pandemia, y esto, hermano, no es cuento mío, esto salió en la televisión. Y vino la pandemia y se empezaron a cerrar todos los Pacific Gym de Chile. Todos. Él tenía como, no sé si eran 170, 180 Pacific Gym en todo Chile. Pero vino la pandemia y muchos trabajos, muchos locales, mucho comercio se vio afectado, ¿cierto?, por la pandemia. Pero especialmente el de los gimnasios. Y él en algún momento salió hablando de que no hallaba qué hacer porque estaban cerrando los gimnasios. Tenía una tremenda casa en el barrio alto, en la Dehesa, tremendo. Y empezó como a acumularse las deudas, las situaciones. Después una vez en un momento salió hablando en la tele que realmente no hallaba qué hacer.
porque se estaban cerrando todos sus gimnasios y las deudas se le empezaron a acumular. Lo que me llamaba mucho la atención era que él era una persona joven. No tenía más de 45 años, un tipo lleno de vida, sin ninguna enfermedad, nada. Pero producto de esto, le vino todo este mal, digámoslo. Y al final, ¿qué pasó? Ustedes saben al final lo que pasó. Terminó matándose. Tenía una esposa bonita, tenía hijos, tenía toda una vida por delante. Pero las deudas, todas las calamidades que pasaron con la pandemia lo empezaron a... Y terminó suicidándose. Una persona sana, llena de salud. Yo te estoy dando un poco de ejemplo referente a lo que leímos. Eso por un lado es lo que le pasó a esta persona. Por otro lado también, y esto no es invento, esto pasó también, un obrero de la construcción, hermano, recibió una herencia de varios millones de dólares. Y resulta que cobró la herencia, pero decidió seguir trabajando una semana más en el trabajo que él estaba. Y él trabajaba en una retroexcavadora, trabajaba haciendo trabajo con una retroexcavadora para una empresa de estas de... ¿Cómo se llama la empresa de...? Áridos. Cuando hacen construcciones. Constructoras. Pero él decidió una semana más seguir trabajando. Y no van a creer que en esa semana él se accidenta y se muere, y se le da vuelta la retroexcavadora y se muere. Cuando había cobrado una herencia de millones de dólares. Pero un par de semanas más adelante pierde la vida, hermano, trabajando. Cuando perfectamente podría cobrar la herencia, dijo, y haber dicho, hasta aquí nomás. ¿Para qué más? ¿Para qué ir una semana más? ¿Qué puede haber habido ahí? Puede haber habido avaricia, codicia. La cosa es que no tenía para qué haber ido, pero fue y le llegó la muerte. Por eso que yo le doy este ejemplo porque tiene que ver mucho con lo que Salomón pensaba y cómo reflexionaba él acerca de la vida. Salomón llegó a entender y se preguntó acerca de la futilidad de la vida. Futilidad significa la insignificancia muchas veces de la vida, la trivialidad muchas veces en la que caemos en la vida. Se empezó a reflexionar acerca de cómo es de pasajera la vida. Cómo es de banal la vida. Y sobre todo, se pone banal la vida cuando no consideramos a Dios. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, nuestra vida se pone vana. Y ya nada empieza a tener sentido en la vida. Nada. Por más que tú hagas cosas, por más que tú te esfuerces, cuando no está Dios en tu vida, la vida se torna vana. Por eso Salomón reflexionó y se preguntó cuán vana era la vida. Y vana significa algo sin sentido. O sea, llega un momento en que la vida llega a ser tan vana
cuando tú no tienes a Dios, y por eso este texto lo dice, que se le pierde el sentido a la vida, a las cosas. Muchas veces el ser humano cae en eso. Empieza a entender, a considerar que la vida es poco trascendente, es insignificante y superficial. Y eso es lo que este texto de Eclesiastés te está diciendo. Por ejemplo, en el 2 dice, todo acontece de la misma manera, a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno. Así el que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Para aclararlo más, mucho mejor, en el lenguaje actual dice lo mismo da ser justo que ser injusto, ser bueno o malo, puro o impuro, ofrecerle sacrificios a Dios o no ofrecérselos, pecar o no pecar, hacerle a Dios promesas o no hacérselas, pues todos tenemos un mismo final. Salomón sabía que todos en algún momento enfrentaremos en la vida incertidumbres, enfrentaremos situaciones difíciles, enfrentaremos aflicciones. Y a pesar de todo eso, al final terminaremos en un destino común, ¿cierto? Si es que no llega el Señor antes, terminaremos en el cementerio, ¿cierto? Por eso que el texto dice, y nunca sabemos lo que nos espera. En cualquier momento podemos caer en la desgracia y quedar atrapados como peces en la red o como pájaros en la trampa. Así que Salomón lo que quería expresar es que la seguridad del hombre parece algo imposible de alcanzar. Yo reflexioné mucho acerca de estas palabras. Y eso creo que Salomón era lo que quería expresar. Que la seguridad del hombre parece algo imposible de alcanzar. Además, Salomón había descubierto que el deseo de poseer cosas es rápidamente reemplazado por el temor a perderlas. ¿Se han dado cuenta ustedes a veces que uno quiere obtener cosas y después que las obtiene es una sensación súper así, ¡ay, qué rico! No sé, pues me compré esto, quería tenerlo. Y después te viene todo lo contrario, de no querer perder eso. ¿Por qué será que el ser humano al tiro le viene ese sentido de pertenencia? Como que hay cierto egoísmo ahí también. Como que Salomón reflexionó también acerca de eso. Y le pregunté, ¿por qué pasa eso? Yo me preguntaba eso. Bueno, porque muchas veces, hermanos, nos aferramos más a nuestra propia vida y a las cosas que adquirimos que a lo que realmente vale más en la vida, o lo que tiene mayor valor, que son las cosas espirituales de Dios. Por eso pasa eso. Pero cuando nosotros tenemos a Dios y consideramos a Dios, nos damos cuenta que al final todo lo que podamos tener o tener no tiene comparación con la vida plena que podemos tener en Dios. Y eso Salomón también reflexionó. Muchas veces nos aferramos a todo lo material, a nuestra casa, a todo lo que podemos lograr. Y después nos empieza ese sentido de pertenencia,
de no querer perder nada. Muchas veces nos entra también el egoísmo, ¿cierto? Y nos olvidamos de lo que tiene mayor valor en la vida, que es justamente cultivar una vida con Dios, una vida espiritual con Dios. Por eso estamos aquí, porque queremos cultivar una vida espiritual con Dios. Queremos hacer tesoros en el cielo. Queremos cultivar una vida plena con Dios. Así que Salomón concluyó que si somos sabios, viviremos para el momento. Si somos sabios, viviremos para el momento. Y disfrutaremos con alegría de lo que tenemos. Sea mucho o sea poco. Por eso que yo quiero reflexionar en esta mañana acerca de esto. Es un mensaje más reflexivo acerca de la vida, acerca de vivir con sabiduría, de valorar lo que tenemos cada día. Vámonos a Lucas 12. Vámonos a Lucas 12, del 15 al 21. Un texto que sé que ustedes conocen, pero que se puede traer algo muy interesante ahí. Es como parecido a lo que Salomón está hablando, pero ya en el Nuevo Testamento. Lucas 12, del 15 al 21. ¿Habla de qué? Del rico insensato, ¿cierto? Sabemos que esta parábola es una parábola, ¿cierto? Las parábolas eran, ¿cierto? Eran cosas que el Señor contaba, ¿cierto? No eran cosas que eran reales, pero sí eran enseñanzas. Por eso que no dan ni nombre, las parábolas no dan nombre, ni... ¿ah? Así que, pero de aquí sí que se puede, yo quiero traer una enseñanza. Sé que esto habla de la codicia, eso está claro, pero yo quiero traer otra enseñanza más de esto. Se lo voy a leer. Lucas 12, del 15 al 21. Voy a leer desde el 13, ya para que... Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas se le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y aquí ya quiero empezar a enfocarme. Y les dijo: mirad, les dijo el Señor, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué interesante. Esto es parecido a lo que el rey Salomón estaba hablando. Muchas veces nos aferramos a las cosas materiales, a nuestra vida, a las cosas que adquirimos. Este hombre, este ejemplo de esta parábola, me imagino que fue un hombre que toda la vida trabajó como chino para juntar y acumular lo que tenía. ¿Cierto? Porque ahí dice bien claro, él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, era una persona que seguramente tenía tanto. Y muchas veces la vida se transforma en eso. Y cuando se transforma en eso,
justamente lo que decía el texto de Eclesiastés, la vida se transforma en una vida banal. Vana. Y eso es lo que me quiero yo enfocar, en que este hombre, que en el fondo fue un hombre necio, vano, vivió para acumular y cuando quiso disfrutar, le vino la muerte. Y el Señor le dijo, necio. O sea, vivió como necio. Y es lo mismo que pensó Salomón. No por tener más, mira, y esto lo saqué pensando un poquito, y es que no por tener más y no por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Te lo voy a volver a leer. No por tener más cosas en la vida y no por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. O se tiene asegurado el futuro. Esta parábola es parecido a lo que Salomón está hablando en Eclesiastés 9. Y les voy a dar un ejemplo, pero miren, que va a quedar más que claro también. Ustedes saben el submarino que no explotó, sino que implotó, ¿cierto? ¿Está bien la palabra? Sí, implotó. Implotó. Este submarino en vez de explotar, implotó, o sea, se apretó, así, como que si fuera un... ¿Cómo? Como un acordeón, así. Ahora, ¿por qué doy este ejemplo de este submarino? Porque justamente adentro de este submarino iban gente que eran multimillonarios. Personas que lo tenían todo en la vida, no hallaban qué hacer con su plata, que hacían todos estos viajes. Incluso había uno que había ido al espacio, y incluso él salió hablando antes del viaje, decía él que él quería ir a todos los lugares donde el hombre no puede ir. Incluso estaba planificando unos viajes fuera de la Tierra, no sé, cuando vinieran todos estos viajes extragalácticos. Bueno, él, como lo tenía todo, e incluso incluía a su hijo en los viajes y todo. Pero aquí vemos, hermano, cómo lo contradictorio de la vida. Personas ricas pagaron 500 millones de pesos, no sé, 250.000 dólares para hacer ese viaje, diciéndoles que era un viaje experimental peligroso, y pagaron una millonada para morir. ¿Se dan cuenta cómo es la vida de frágil y de efímera, no sé? Siendo personas ricas, tenían un futuro asegurado, todo, pero pagaron ¿para qué? Para ir a morirse. En el fondo del mar, para ir a conocer un barco viejo, hundido en el fondo del mar, que se hundió más por la soberbia del hombre. El dueño del Titanic, acuérdense que dijo que ni Dios podría hundir ese barco, y miren dónde está. Da que pensar, ¿no? Da que pensar. La cosa, hermano, es que este ejemplo de esta gente millonaria y pierden la vida de esa forma. Por eso que Salomón decía eso. No por tener más o por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga o feliz, o se tiene asegurado el futuro. Y yo, buscando
sobre esta noticia del submarino, de este que se llamaba Titán, algo así, parecido al nombre de Titanic, se llamaba Titán. Iba a ir otro millonario más, porque nadie tiene en mano 250 millones de pesos para pagar, para ir a un viaje al fondo del mar, nadie tiene esa plata. Pero iba a ir otro millonario más. Y este millonario no fue por tiempo, porque no coincidió los horarios y él quería llevar a su hijo. Entonces él cedió los pasajes a otro millonario, a un pakistaní, con su hijo. Y cuando se enteró de esta situación, él publicó y dijo lo siguiente, que me llamó mucho la atención. Dijo, este millonario que se llama Jay Blum, ¿ya? Es un multimillonario que tiene casinos en Las Vegas, tiene negocio en Las Vegas, pero él fue el que le pasó, como no fue él, metieron a este otro millonario con su hijo. Y cuando se enteró, dijo lo siguiente: el mañana nunca se promete. O sea, referente a lo que pasó. Miren la reflexión que hizo, pero después que pasó este tremendo accidente. El mañana nunca se promete. Aprovecha al máximo el día de hoy. Sentenció en la publicación el millonario James Blum, empresario de Las Vegas, que dio paso con su hijo al multimillonario Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleiman Dawood, que perdieron la vida en este viaje que iban a ir a conocer el Titanic. El mañana nunca se promete. Aprovecha al máximo el día de hoy. ¿No es algo parecido a lo que el rey Salomón está reflexionando? ¿No es algo parecido a lo que está hablando la parábola? Este hombre rico produjo mucho en la vida. Muchos frutos, muchos bienes tenía. Y se decía, y se jactaba, y le decía a su propia alma, a su propia vida: oh, muchos bienes tienes. Muchos bienes tienes guardados. O sea, tenía seguramente tremendas cuentas bancarias. Eran como estos ricos. Por eso decía: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pasa lo regio. Estupendo. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así que no tenemos asegurado el futuro, hermano. Aunque tengamos una tremenda profesión, aunque tengamos llenos de millones en el banco, hermano, no tenemos asegurado el futuro. Y eso es lo que Salomón reflexionaba. La gente que vive así, Dios les llama gente necia, o sea, gente tonta, que vive la vida siendo ricos, pero ricos para con ellos. Pero en realidad, hermano, ante Dios son gente pobre, ¿cierto? Pobre espiritualmente, gente vacía, gente ignorante incluso de las cosas que son eternas, de las cosas que tienen más valor en la vida. Y eso es lo que pasa, hermano. Personas que se la pasan toda la vida
viviendo para atesorar cosas materiales. Y al final, ¿para qué? Para que otros las disfruten. Esa era la reflexión de Salomón. Por eso Dios los trata como tontos, porque viven así. Gente que vive poniendo su mirada en las cosas materiales. Por eso el texto dice, en el lenguaje actual dice, después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete, disfruta la vida. Todo lo que más puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres, le dijo. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. El lenguaje actual, ¿ya? Sí. Así que este pasaje refleja el error que muchos seres humanos cometen. Incluso hasta cristianos. Aquí no se salva nadie. Incluso hasta cristianos caen en esto. Y te doy un ejemplo de los tremendos ministerios que tienen. Se centran más en tremendos ministerios que tienen, en acumular, en todo es plata, todo es pedir plata y esto. Se ve ese error también en las iglesias. Así que Salomón se dio cuenta que vivir así no fue la solución final a los problemas, al dilema que había del ser humano respecto a estas cosas. Y se dio cuenta que hay un solo fundamento para vivir la vida sin incertidumbre, sino para vivir una vida con sabiduría, con inteligencia y sentido común. ¿Y saben lo que concluyó? Y con esto quiero ya terminar. Vámonos a Eclesiastés 12, ahí mismo. ¿Ah? Pero nos vamos a ir a Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿Lo tiene? Sí. Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice, miren, después de todas estas cosas que concluyó Salomón, de todo esto, él termina diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Se dan cuenta? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En el lenguaje actual, te lo voy a leer en el lenguaje actual. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuenta por todo lo que hayamos hecho, tanto sea lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Un día todos daremos cuenta, hermanos, delante del Señor, aunque nadie te haya visto, pero sí el Señor te ha visto. Te ha visto lo bueno que has hecho y te ha visto lo malo que has hecho. Algún día tendremos que dar cuenta a Dios. Por eso, que vivamos con temor de Dios. Vivir sabiamente es vivir con temor de Dios. Cada día.
Y estos ejemplos que les di, hermanos, no es para meterles miedo o anden pensando en accidentarse, no, no. Esto es para que ustedes se den cuenta cómo es la vida tan banal, cómo se hace gente tan rica. Es como tan contradictorio y pagan para ir a morirse en un submarino a no sé cuántos metros debajo del mar. Hermanos, estas cosas nos deben hacer reflexionar, de vivir con temor, ¿ah? De siempre considerar a Dios. Salomón terminó sus días, su reinado, escribiendo estas palabras. Sabemos que Salomón fue un hombre que se rodeó de todo tipo de luchas, ¿cierto? Pero también cayó en muchas cosas que no fueron correctas delante de Dios. Pero al final él terminó escribiendo esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El fin de todo discurso en la vida es teme a Dios. Considera a Dios en tu vida. Así que por eso quería compartirles esto a modo de reflexión. ¿Ah? Vivamos sabiamente. Y vivir sabiamente es considerar a Dios en todos nuestros caminos. Seamos correctos, seamos personas íntegras, buenas. Agrademos a Dios. Y si no podemos, pidámosle al Señor que nos cambie nuestro corazón, que nos haga conforme al corazón de Cristo cada día. Y al final de nuestros días, si no viene Cristo antes, que podamos mirar hacia acá y podamos decir: viví con temor de Dios. Viví siempre considerando a Dios en mi vida. Así que yo quería compartirles esto, hermanos. Espero que sea de reflexión y que puedan ustedes meditar este texto en sus casas en la semana. ¿Ya? Pueden pararse, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de todo. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por esta reflexión, Señor, de este libro de Eclesiastés, Señor. Dios mío, te pedimos en esta mañana, Señor, que podamos siempre ser personas que vivamos en sabiduría, Señor. Que podamos ser personas que siempre te consideremos, Señor, cada día de nuestras vidas. Dios mío, que valoremos, Señor, nuestra vida, nuestra comunión contigo, Señor. Que valoremos, Señor, todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Dios mío, que no vivamos vanamente, que no vivamos la vida, Señor, trivialmente, Señor, sino que siempre vivamos, Señor, Dios mío, con temor de Dios, buscándote siempre a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi amado. Gracias, Señor, por esta palabra, que nos haga reflexionar, que nos haga mirarnos a nosotros mismos y, Dios mío, y pensar cómo estamos viviendo, Señor. Si estamos viviendo banalmente, Señor, sin considerarte, o estamos viviendo con temor de Dios. Porque esa es la sabiduría. El principio de toda sabiduría es tener temor de Dios. Es considerarte a ti en todos nuestros caminos, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Dios mío, que esta palabra pueda caer en buenos corazones, Señor, y que pueda dar frutos, Señor. Y tanto en mi corazón también, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.